Buenos días. Hoy comenzamos a hablar de una pregunta que ya terminamos con ella del programa anterior. Vamos a darle respuesta. Esa pregunta es, ¿qué hacer con una persona con fiebre? Tenemos una persona con fiebre, ¿qué vamos a hacer con ella? Pero hay que tener en cuenta varias posibilidades y para ello tenemos que hacernos algunas preguntas. La primera pregunta, ¿conocemos la causa de la fiebre? Si la respuesta es sí, ¿sabemos por qué esta persona tiene fiebre? A tratar la causa. ¿eh? Lo que tenemos es que tratar la causa y erradicarla, es lo primero que tenemos que hacer. Pero si la causa no tiene tratamiento específico o la fiebre constituye un problema porque está muy intensa o tiene síntomas que están molestando a la persona, hay que bajar la fiebre. Y por lo general la fiebre se trata cuando se eleva mucho o cuando la persona que sufre de la fiebre se siente muy mal. Recuerden, la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo ante determinadas situaciones, infecciones sobre todo, y si se mantienen valores no muy elevados y la persona no se siente tan mal, bueno, la tendencia es a no disminuir la temperatura. Tratar la causa si la conocemos, mantener la fiebre en unos parámetros no muy elevados, mejorar los síntomas, pero no tratar de que la fiebre desaparezca, porque la fiebre está ayudando al organismo a resolver problemas y en caso, por ejemplo, de enfermedades virales, pues la fiebre está ayudando mucho, porque no tenemos un medicamento que vaya a eliminar las enfermedades virales. Recuerden, y esto no lo olviden nunca también, temperaturas mayores de 40 grados centígrados pueden constituir un peligro importante porque pueden causar la muerte o causar daños cerebrales irreparables y la persona puede quedar con secuelas. Sobre todo esto es muy importante en ancianos. La temperatura no debe subir bajo ningún concepto de 40, ya con 39, 39 y medio, tratar la temperatura. Pero si está por debajo de 39 y la persona no se siente muy mal, déjenla. Déjenla que no es un problema. Valores. Estos valores también tienen que ser considerados en un grupo de personas que con menos temperatura, o sea, 38 y medio, pueden tener complicaciones. Por ejemplo, personas epilépticas, personas con daño cerebral previo, personas debilitadas, niños pequeños, ancianos con fiebre. Ya cuando la temperatura corporal se eleva por encima de 38 grados, hay que tratarla. Hay que tratarla para evitar lesiones que después no diríamos, bueno, ¿por qué no pusimos el tratamiento antes? Bueno, pues no se arrepienta, hágalo. Personas con grupos de riesgo de este tipo que ya hablábamos, pues el tratamiento se instituye con fiebre por encima de 38 grados centígrados. El tratamiento de la fiebre incluye medidas conservadoras y medicamentos. Son los dos grandes grupos de tratamiento de la fiebre. Las medidas conservadoras, el baño con agua tibia o pasar esponjas con agua tibia por el cuerpo. Incluso estaba leyendo hace poco en una novela, en una policíaca, de Anne Perry, donde existía una epidemia de fiebre tifoidea y lo único que podían hacer con la fiebre tifoidea en esa época en Londres era pasar esponjas con agua tibia por el cuerpo para bajar la fiebre, nada más. No existían antibióticos, no existía prevención, no se sabía cuál era la causa de la fiebre tifoidea y esta medida de utilizar agua tibia, no agua caliente ni agua fría, agua tibia. ¿Por qué? Porque eso ayuda a refrescar, va a ayudar a la evaporación, se evapora el agua sobre la piel y al evaporarse roba calor al cuerpo. Ya recuerden los que vieron el ciclo de temperatura, los que no se los recomiendo que lo vean, porque la evaporación constituye una fuente de pérdida de calor por el organismo, muy importante. Y el agua tibia es una buena fuente. Si ustedes colocan agua caliente, que hace el agua caliente, va a meter calor en el organismo. Y si colocan agua fría, el agua fría produce vasoconstricción y entonces no disminuye la fiebre. La fiebre entonces, como se contraen los vasos sanguíneos de la piel y los tegumentos, pues se conserva calor. Por tanto, lo que se recomienda es agua tibia, más o menos a temperatura corporal, o un poquitico por encima de la temperatura corporal, no más de eso. El uso de ventiladores y aire acondicionado también ayuda a reducir la temperatura. ¿Y esto qué hace? Disipar el calor. Y al disipar el calor, disminuye la temperatura y estamos ya tratando la fiebre. Son medidas conservadoras porque no agreden a la persona, no son medicamentos, pero son medidas muy útiles y que siempre deben instituirse. Siempre, aunque usted le dé un medicamento a un paciente, pues también debe instituir estas medidas. Si la fiebre es muy elevada o no cede con las medidas anteriores, ¿qué se recomienda? Ahora tenemos que utilizar el hielo. ¿Por qué tenemos que utilizar el hielo? Porque entonces lo que vamos a tratar es de disipar calor, aunque se contraigan los vasos sanguíneos. Una medida un poquito más enérgica, pero que tiene una finalidad. ¿Cómo lo hacemos? Bolsas de hielo o sumergir a la persona en agua bien fría. Aquí sabemos
que se va a disipar menos temperatura desde un punto de vista de que va a haber vasoconstricción cutánea, pero va a ayudar también a disminuirlo porque va a pasar frío al interior del organismo. Aunque, repito, la primera medida debe ser con agua tibia, un poquito más la temperatura corporal o más o menos como la temperatura corporal. También deben administrarse líquidos fríos. ¿Por qué? Porque la pérdida de líquidos por la sudoración y la respiración puede conducir a la deshidratación. Usted le da líquido a la persona, ese líquido ayuda a que no se deshidrate, al mismo tiempo como el líquido es frío, también está robando calor, robando un poco de calor en la vía digestiva. Medicamentos analgésicos y antipiréticos es obligatorio cuando la fiebre se eleva mucho y ayudan a mejorar los síntomas. Una persona, los baños, los paños tibios, las esponjas no le quitan los dolores en el cuerpo, pero un analgésico sí. Y estos analgésicos además casi siempre son antipiréticos, o sea, bajan la fiebre y alivian el dolor. ¿Cuáles son los más efectivos? En la actualidad se recomienda el ibuprofeno, sobre todo en niños, y en adultos el paracetamol, que también se puede utilizar. Ahora, para niños, el ibuprofeno. Y en adultos también se recomienda el ibuprofeno, porque tiene un mecanismo de acción. Ya hablamos de eso cuando hablábamos de dolor y el ciclo de dolor, los mecanismos de acción, tiene un mecanismo de acción diferente y tal vez un poco menos de complicaciones en estos casos. La aspirina no se recomienda en niños ni adultos jóvenes por la posibilidad de aparición de un síndrome que se llama síndrome de Reye. Y este síndrome de Reye, pero es R-E-Y-E. Este síndrome presenta confusión, letargo, náusea, vómito y puede el niño presentar coma y convulsiones. Por eso la aspirina no se recomienda en niños, no se le da aspirina a niños ni adultos jóvenes. Pero no olviden, el tratamiento más importante en caso de un paciente con fiebre es buscar la causa y tratarla. Y para tratar de encontrar la causa de la fiebre, debemos comenzar por, y ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de un paciente con fiebre. Primero, comprobar que existe fiebre. Cualquier persona llega y me dice yo tengo fiebre, es verdad o mentira. Es un síntoma muy difícil de comprobar si la persona en ese momento no tiene fiebre. Y tenemos que creer a la persona que nos dice que tiene fiebre. Pero bueno, debemos medir la temperatura. Comprobar qué valores presenta. Si está muy elevada, ya decíamos, si pasa de 39 grados hay que bajarle. Y si pasa de 38 en un grupo de riesgo como ancianos, niños, epilépticos, debilitados, hay que tratarla también. Depende también del malestar que se siente esa persona. Si se siente mal, aunque tenga 37,8, pues hay que tratar la fiebre también. Segundo punto, interrogatorio. Y si es posible hacérselo no solo al paciente, sino también a los familiares. Interrogar al paciente y a los familiares, porque puede ser que el paciente no recuerde algo y el familiar sí. Tercero, examen físico completo. Nosotros decíamos cuando jóvenes, 3 cosas que no puede olvidarse de un paciente con fiebre. Abrirle la boca a ver cómo está la garganta, auscultar los pulmones y palpar la barriga. 3 cosas que no se pueden olvidar. Después lo demás, pues esas 3 cosas son imprescindibles. Vamos a ver que hay que hacerlo de una manera un poquito más organizada. Vamos a hablar de eso hoy. En cuarto lugar, los exámenes diagnósticos necesarios. Y en quinto lugar, una valoración integral de los hallazgos positivos. Y vamos a explicar qué queremos hacer con esto después. Primero, comprobamos la presencia de fiebre. La temperatura se encuentra por encima de 38,5 grados centígrados o el paciente se siente mal o ambos. Tratar al paciente reduciendo los valores de temperatura como ya hablamos. Esponjas calientes, agua tibia, esponjas tibias no mejora, agua fría, darle a beber bebida fría, fresca, utilizar los analgésicos si es necesario, aliviar los síntomas, para eso tenemos los medicamentos, y hacer que el paciente mejore, porque un paciente con 39 grados de temperatura no coopera bien en un interrogatorio. Por tanto, si la temperatura está por encima de 38,5, lo primero que tenemos que hacer es bajar la temperatura, para evitar complicaciones y para que el paciente se sienta mejor para contestarnos. Si la temperatura es normal ahora, en este momento, cuando llegue el paciente, bueno, pues no hay que bajarla, como es lógico, pero comprobar con un acompañante, si tuviera acompañante, que el paciente presentó fiebre. Y de lo contrario, confiar en lo que refiere el paciente. Nos dice que tiene fiebre, ahora no tiene, vamos a creer que es verdad. No vamos a empezar diciendo, no, tendrá fiebre, no tendrá fiebre. Bueno, vamos a comenzar a dudar, vamos a confiar y vamos a decir, sí, es verdad, tuvo fiebre, ahora no tiene, pero tuvo fiebre, y vamos a seguirlo interrogando y vamos a seguir el proceso y vamos a medir la temperatura después por si acaso, si es necesario. Tercero, si la temperatura no está muy elevada o es normal y el paciente no se siente muy mal, a interrogarlo. Vamos a proceder al interrogatorio, que es el segundo paso.
El interrogatorio comienza con antecedentes personales, insistiendo en la existencia de enfermedades infecciosas previas frecuentes. Usted padece de la garganta, usted padece infección en los riñones, usted padece de infección biliar, usted ha tenido cuadros de fiebre anteriormente, ¿cómo ha sido esto? Preguntar sobre todo amigdalitis, dolor abdominal, infecciones urinarias o catarro frecuente, que son los cuatro puntos más importantes por lo general o más débiles para que una persona tenga cuadros febriles a repetición. En enfermedades crónicas padecidas, otro dato muy importante, enfermedades no infecciosas, insistir en si la persona tiene enfermedades cardíacas que afecten las válvulas cardíacas, porque la posibilidad de una endocarditis bacteriana está presente siempre en todo paciente con un trastorno de una válvula cardíaca, y el médico tiene que saber también que una endocarditis bacteriana no es una enfermedad benigna, es una enfermedad bastante peligrosa y que hay que tratarla con antibióticos enérgicamente y hay que tratarla con un esquema que está establecido en los hospitales. Si la persona padece o no de artritis reumatoide u otras enfermedades que puedan hacernos sospechar un cuadro de autoinmunidad. Por ejemplo, si la persona padece de tiroides, una tiroiditis de Hashimoto, puede tener fiebre. Si la persona padece de lupus eritematoso sistémico, si es una persona joven o un niño y ha tenido fiebre reumática en otras ocasiones, son enfermedades autoinmunes, hay que buscarlas. Si padece de inmunodepresión, incluyendo infección por VIH, porque si una persona tiene una inmunodepresión de cualquier tipo, está utilizando corticoides para una enfermedad que le hacía falta, prednisona, por ejemplo, o esa persona padece de una infección por VIH, o esa persona tiene una enfermedad neoplásica o ha recibido tratamiento de un quimioterápico, pues entonces su sistema inmune está deprimido y a pesar de eso tiene fiebre. Tenemos que buscar entonces infecciones por microorganismos oportunistas que aprovechan la oportunidad de la infección, o sea, de la inmunodepresión, para infectar a la persona, para dañarla. Y otros familiares, otros antecedentes familiares de interés. En su familia alguien padece de tuberculosis, padece enfermedades respiratorias crónicas, padece de, y averigua bien de qué padece la familia. Antecedentes familiares de infecciones crónicas, porque puede contagiarse. Infecciones agudas recientes en familiares o en vecinos. Ah, sí, en mi casa hay 3 personas con catarro. Bueno, pues usted puede tener catarro. Ah, en el barrio mío hay en este momento 4 personas que tienen dengue. Bueno, pues una posibilidad es el dengue, ¿no es verdad? Todo eso hay que investigarlo, interrogarlo. Antecedentes de los últimos 30 días. ¿Qué usted hizo en los últimos 30 días? ¿Estuvo en el extranjero? Ah, ¿hizo viajes dentro del país? ¿En qué parte del país estuvo? ¿Estuvo en alguna situación no común como contacto con animales? ¿Fue mordido o arañado por otros animales? Porque la enfermedad fiebre para arañazo de gato, que no hablamos de ella, porque bueno, vamos a hablar de toda la causa de fiebre, también puede producirse. ¿Tuvo contacto con viajeros internacionales? Tengo un amigo que se encontraba en un país de América del Sur que tiene paludismo, regresó a Cuba por un paludismo con un ciclo hepático largo y entonces en Cuba al mes aproximadamente comenzó a tener fiebre. Estuvo en mi casa, ahí no estaba, y entonces me dejó el recado, oye, estoy con fiebre, pero ese día llegué tarde, estaba complicado, bueno, mañana lo veo, al otro día pasé por su casa por la tarde y me dijo, se me quitó la fiebre, ah, está bien. 3 días después la esposa me llama y me dice, fulano está ingresado con paludismo. Un paludismo que demoró por el ciclo hepático, demoró un mes en aparecer la fiebre. Todo eso hay que interrogarlo. Descripción completa del inicio de la fiebre, esto es muy importante. ¿Cómo empezó la fiebre? ¿Cómo esta fiebre se ha comportado durante el día? ¿Qué tiempo hace que comenzó la fiebre? ¿Cuál es el ciclo diario de la fiebre? ¿A qué hora del día es más alta? Si es continua todo el día, lo que ya hablamos de los ciclos de fiebre en el programa anterior, cómo oscila esta fiebre en el día. Descripción de las 24 horas previas al inicio de la fiebre. ¿Qué hiciste las 24 horas? ¿Qué te sentías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te estabas? Todo eso. Yo hace poco tuve una leve irritación faríngea y estuve 2 días antes, me había metido en la piscina, hacía frío, un poquito de frío, pero pensé que nada, eso me quita nadando, me metí, el agua estaba fría, estuve nadando, pero mientras más nada, más se me quita, nadé, hasta que llegó un momento que tenía escalofrío dentro del agua, tuve que salir y cuando miro la temperatura afuera, 19 grados, la del agua debe haber estado en 17 posiblemente, porque generalmente el agua está más fría que la parte, o sea, que el ambiente por fuera. Pero bueno, y después a los 2 días empecé con una infección no, una irritación de garganta, porque realmente no fue infección ni tuve fiebre. Pero bueno, eso puede ser que usted hizo en las 24, 48 horas antes del inicio de la fiebre, síntomas o situaciones que precedieron a la fiebre. Nada, a mí la fiebre empezó porque empecé con un dolor en bajo vientre y estuve ahí, tuve una diarrea, después de la diarrea empezó la fiebre. Bueno, hay que pensar en una gastroenteritis, una enterocolitis,
O empecé con un dolor en la parte superior derecha del abdomen ahí, sobre todo después de las comidas, y entonces después de eso me empezó la fiebre. Hay que pensar en una fiebre biliocéctica de Charcot, que hablamos de ella en el programa anterior. Síntomas que han acompañado a la fiebre desde el inicio, insistiendo en la desaparición de algunos, en la aparición de síntomas nuevos y en los cambios en ellos. ¿Qué sentía usted, además de la fiebre, desde que empezó? ¿Cómo evolucionaron estos síntomas? ¿Desaparecieron? ¿Se mantienen? ¿Aparecieron síntomas nuevos? Y además de eso, cualquier otro dato de interés, cualquier cosa. Si el paciente dice, no, yo creo que no tiene importancia, usted le dice, todo tiene importancia, así que hable y dígame qué le pasa. Examen físico, completo. ¿Cómo? Examen físico general, el aspecto general de la persona, la fase, es decir, la cara, la piel, muy importante. Hay cambios de color generalizados, la piel está más pálida, la piel está amarillenta, la piel está con un color azulado así, o, y muy importante, cambios de color de la piel localizado. Una parte de la piel que está enrojecida puede ser el inicio de una celulitis o de un absceso. Y la fiebre está diciéndonos que el organismo está defendiéndose de una infección que está localizada en ese lugar donde la piel ha cambiado de color. Hay que tener esto en cuenta. Cianosis, si tenemos por ejemplo una extremidad azulada, bueno, pues puede ser que esa persona esté iniciando una gangrena o iniciando una gangrena hasta aséptica, o sea, un trastorno circulatorio severo. Tiene algo en esa piel. Las uñas, en las uñas hay muchas cosas que buscar, no solo el color debajo de las uñas. Recuerden que la uña no tiene piel, o sea, cuando uno mira la uña está mirando por debajo los tejidos que están por debajo de la piel, eso no cambia el color, pero puede tener también estrías hemorrágicas como se ven en la endocarditis, o puede tener una serie de aspectos más que son de interés considerable. ¿Cómo está el tejido celular subcutáneo? O sea, debajo de la piel, si hay inflamación, lo que conocemos con el nombre de edemas, si hay celulitis, ¿cuál es la diferencia? El edema es frío, más o menos, o temperatura normal. La celulitis es caliente. La piel de la celulitis es brillante, la piel del edema es normal o distendida. Si hay abscesos cutáneos, observar cómo el paciente camina, la marcha del paciente es muy importante. Todo esto dentro del examen físico general. Digo que es importante la marcha porque si el paciente se inclina hacia un lado, o usted ve que el paciente tiene inseguridad al caminar o algo de esto, bueno, podemos pensar hasta una enfermedad neurológica. Examen físico regional, comenzando por la cabeza. Palpar los puntos dolorosos en oído, buscar los lugares que pueden doler en una otitis, porque el paciente puede tener una otitis, a lo mejor no se ha quejado, pero la tiene. Revisar el cráneo, porque a veces hay abscesos en el cráneo y el paciente no se da cuenta hasta que se peine y le duele algo. Ver la garganta, la orofaringe, las amígdalas, las encías, puede tener un absceso. Observar las mucosas, aquí debajo de los ojos, observar la esclerótica del ojo, la parte blanca del ojo, observar si existe aumento de volumen de la parótida de esta región o aumento de volumen por debajo de la mandíbula, porque pueden haber ahí desde celulitis, o puede haber también una neuropatía, un ganglio inflamado, o puede haber ahí también hay un aumento de tamaño de las glándulas salivales, y todo esto puede causar fiebre también. Cuello, importante, buscar tiroides y buscar ganglios que estén aumentados de tamaño, y al mismo tiempo buscar la flexibilidad del cuello, que el cuello se incline, se levante, porque en el caso de una meningoencefalitis, pues la persona tiene el cuello rígido, no le es fácil ni moverlo para los lados y mucho menos moverlo hacia adelante y hacia atrás, rigidez del cuello, rigidez de nuca, le decimos, pero no es la nuca, es el cuello, es todo el cuello porque es la columna vertebral. Examen físico regional, el tórax, buscar ganglios y abscesos en las axilas, levantar los brazos, dejar al paciente, colóquese así y examina las axilas, bien examinaditas, hay ganglios, hay abscesos, hay dolor, algo está comenzando ahí, examinar las mamas, principalmente en mujeres, porque a veces hay un absceso en la mama, deformidades en el tórax, tumores que podamos observar en el tórax. Abdomen, muy importante. Observarlo, a ver si está moviéndose de forma adecuada. Palparlo, ver si presenta contracturas, tumores, dolor. Buscar aumento de tamaño del hígado, muy importante. Aumento de tamaño del vaso, importantísimo en muchas infecciones. Palpar profundamente, tratando de ver si se puede palpar los riñones, que no deben poderse palpar, o si se palpa una masa en el centro del abdomen, que pudieran ser ganglios aumentados de tamaño. Palpación y peloteo renal, importante, y buscar en las ingles, la región inguinal, la presencia de ganglios también. Y en extremidades, brazos y piernas, si hay aumento de volumen localizado, si hay cambios de color, o si hay alguna diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, entre la pierna derecha y la pierna izquierda, porque todo esto puede ser señales de infecciones que aún no se han manifestado con muchos datos clínicos, pero ya la fiebre es el inicio de ella. He llegado ya al final de este programa y los espero en el próximo.
¿Estarán aquí? Me lo dicen la semana próxima. Hasta luego.